Loterías Sagitario patrocina este espacio. Hola, ¿qué tal? Nuestra protagonista del día es la consejera de Infraestructuras, Tel Vázquez Mourelle, que lleva nada menos que 7 años como consejera. Primero como consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente y los últimos años como consejera de Infraestructuras. Bueno, 7 años da para mucho, ¿no? Sí, 7 años da para hacer muchas cosas. Al principio como Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del territorio. Yo me acuerdo, ultimamos ahí la depuradora de Vigo con una gran inversión. Sí. Y luego, como Infraestructuras y Movilidad ahora, y ilusionada con grandes proyectos y con ganas de avanzar para cambiar las cosas y mejorar las cosas. Yo siempre digo que es mucho más fácil no hacer nada, que estamos aquí para hacer cosas y cambiar a mejor las cosas, y creo que en 7 años hemos conseguido por lo menos ciertos hitos para mejorar como mejoramos todo el transporte público en Galicia en los últimos años. Sí. Bueno, vamos a con cosas de la actualidad, que hay un par de ellas bastante que no le competen a usted como consellera, pero sí como miembro del Gobierno gallego de su ámbito, ¿no? Uno es el asunto de los peajes de la autopista, ¿no? Quería saber si desde la Xunta se va a hacer algo en concreto para obligar, forzar o por lo menos convencer al Gobierno para que acate lo que ha dicho la Comisión Europea. Bueno, sobre la AP9, como sabe todo el mundo, es la arteria principal de Galicia, que vertebra el 60% de la población, que conecta 5 de las principales ciudades gallegas, y todo lo que pasa alrededor de la AP9 nos importa muchísimo y estamos, desde luego, atentos desde la Xunta de Galicia. Venimos sufriendo, primero, en los últimos años, unos incrementos de peajes desproporcionados, unos incrementos de peaje que hemos denunciado a Madrid, que desde luego creíamos que no eran acordes a una compensación correcta a la P9, y de hecho tenemos 2 informes contundentes. Informe del Consejo Consultivo, que acredita que esas compensaciones y ese incremento de peaje son nulos de pleno derecho, y luego el informe reciente de la Comisión Gallega de la Competencia, donde acredita que son compensaciones excesivas, que son ayudas de Estado, y de luego que corresponde revisar por parte del Gobierno de España. Nosotros nos hemos dirigido al Ministerio, al Secretario General de Infraestructuras, en concreto a Sergio Vázquez Torrón, para que revisen los acuerdos, que nos convoquen a esa comisión de seguimiento de la P9 y también que nos informen sobre el último acontecimiento, que es el informe de la Comisión Europea, donde pone en cuestión esas prórrogas. Hubo diferentes prórrogas en la P9 desde cuando era Emilio Pérez Touriño secretario general en Madrid, la última la de Aznar, y por lo tanto lo que pedimos es información, y que desde luego creo que merece, el Gobierno de España merece que nos dé explicaciones y argumentos sobre cuál va a ser su posición y su línea de defensa o aceptación ante la Unión Europea. Tenemos que lamentar que a día de hoy pues no tenemos cita, ¿no?, ni respuesta a esa solicitud de entrevista, pero desde luego lo seguiremos intentando. ¿Hay alguna posibilidad real de que la AP9 se quede sin peaje, digamos, en 2023, que es lo que, lo que dice la demanda precisamente? Bueno, yo sobre esa cuestión, desde luego todas las administraciones y desde luego los usuarios de la AP9, desde luego que es algo que deseamos, pero yo creo que los responsables públicos también estamos aquí para decir la verdad y concretar unas realidades en función del contexto en el que nos manejamos y lo que suele pasar con respecto a otras decisiones de la Comisión Europea en otros países. Vemos que una decisión de la Comisión Europea similar con Italia ha pasado muchos años, muchísimos años, y aún no se ha materializado, y por lo tanto a mí me es difícil, desde luego, afirmar que en el 2023 la P9 va a quedar sin peaje, como otros colectivos quieren dar a entender. A mí me parece difícil, desde luego que, como digo, me parece más realista actuar y atacar la P9 sobre todo eliminando esos incrementos de peajes que vimos que son nulos de pleno derecho, e ir progresivamente a paliar esos incrementos de peaje, a disminuir ese peaje y a conseguir la transferencia a la P9, porque la transferencia a la P9 creo que también es
una forma importante de que la Xunta de Galicia tenga el control y como administración autonómica cerca del territorio podamos gestionarla más cercana al territorio y más cercana a la sensibilidad de la gente. O sea que si fuera titular de la Xunta, acataría lo que dice la Comisión Europea y se quitaría el peaje. Bueno, yo si fuera la titularidad de la Xunta de la P9, desde luego lo que acataríamos son los informes que tenemos ya encima de la mesa, ciertos y contundentes sobre incrementos de peaje nulos de pleno derecho del Consejo Consultivo de Galicia y de la Comisión Gallega de la Competencia, que son desde luego ayudas de Estado y que son compensaciones excesivas. Desde luego que esos acuerdos hay que revisarlos y esos son informes contundentes de organismos oficiales. Con respecto a la Comisión Europea, lo que ha trasladado la Comisión Europea es una carta de emplazamiento para pedir justificación. Yo acabo de decir que en el 2023 que se quite el peaje es realmente difícil en el contexto en el que nos estamos moviendo y sobre todo que estamos ante una carta de emplazamiento para pedir información, por lo tanto, desde luego más contundentes y más transparentes con respecto a lo que hace el Gobierno de España, desde luego seríamos. Tenemos el AP9 por un lado y luego tenemos las autovías que se anuncian de pago. Bueno, ¿qué se puede hacer para eso? ¿Cuál es la postura suya? Y me gustaría saber si las autovías de la Xunta también tendrían que ser de pago, que no me acaba de quedar claro. Bueno, lo que vimos últimamente por parte del Gobierno de España es que quiere implantar un pago por uso de autovías estatales y un pago que significa una tarifa por kilómetro recorrido. Yo siempre he dicho que una tarifa por kilómetro recorrido, desde luego, a Galicia la va a condenar y dejar fuera de los mercados europeos. Galicia tiene una situación periférica y por lo tanto una tarifa euro-kilómetro de kilómetro recorrido desde luego nos hace muchísimo menos competitivos ante la Unión Europea y supone multiplicar los costes de transporte de nuestros productos básicos que queremos comercializar, como la leche, bueno, como la carne, como el pescado, es decir, estaríamos fuera de los mercados europeos y ahí se potenciarían los que están más cerca de Europa, se potenciaría País Vasco, se potenciaría Cataluña. Yo espero que eso no es lo que se esté buscando. Y sobre los peajes de la autovía del Estado, falta transparencia, falta diálogo. Creo que las conferencias sectoriales de transporte que convoca el Ministerio deben de ser para abordar cuestiones de tanto calado como estas, sino otras que nos convocan de muchísimo menos impacto, y yo me pregunto si realmente es el momento, ¿no?, de pago por autovías estatales cuando está la tarifa eléctrica por las nubes, cuando están los carburantes también por las nubes, cuando está el sector de transporte de mercancías en riesgo y con un problema encima de la mesa que puede complicar la cesta de la compra de aquí a final de año y luego una ocurrencia más que vimos estos días con el peaje que pretende implantar el Ministerio para Transición Ecológica para entrar en las ciudades. Creo que, bueno, cabe reflexión y pedimos transparencia, desde luego diálogo y sobre todo en el momento que toca recuperación económica parece que se va más al bolsillo de la gente que a pensar en la recuperación económica. Ahora hablando de otro tema de transportes que está encima de la mesa, que es el AVE. Bueno, dentro de unos días llegará a Ourense. Aquí desde Vigo hablamos de que a nosotros aquí no llega. Va a llegar, de que es el AVE no. Bueno, está la historia de siempre de la variante de Cerdedo. Me gustaría saber si usted cree que se va a hacer y si le parece que hay que mantenerse en ello o buscar alternativas, porque se han planteado otras posibilidades. Bueno, el AVE a Galicia va a llegar a Ourense. Yo creo que sí que es, como decía Celso Delgado en un artículo recientemente, pues sí que va a ser un tren de oportunidades. Fundamentalmente a Ourense va a suponer un cambio de movilidad y una discriminación positiva con Ourense, desde luego tremenda, pero sí que es cierto que la alta velocidad a Galicia aún queda un tiempo para que llegue, pues por ejemplo, a Vigo. Sobre el AVE por Cerdedo, yo puedo informar de lo que veo en los presupuestos generales del Estado, del Gobierno de España. En los presupuestos para el año 2022, lo que vemos es que el AVE por Cerdedo únicamente tiene una partida de 200.000 euros, cuando es una obra de 3.000 millones de euros aproximadamente. 200.000 euros para el año 2022, sin plurianual, y por lo tanto, desde luego, en mi opinión, la variante de Cerdedo, este Gobierno de España la ha dejado fuera de la planificación y fuera de las previsiones. A mí me gustaría que a esa pregunta contestara la secretaria de Estado
de Infraestructuras del Ministerio, porque no hace mucho que vino pues, a Vigo a presentar ese proyecto y a informarnos del estudio hidrogeológico de la variante Cerdedo. Por lo tanto, yo creo que bien merece, dando continuidad a ese acto aquí, presentando la variante Cerdedo y ese estudio hidrogeológico, que nos comente la realidad y las certezas sobre ese proyecto en consonancia con lo que vemos en el presupuesto del Gobierno de España para el año 2022. Bueno, el asunto también es partidario de que se haga la salida sur, aunque hubo un trabajo de hecho anterior, aunque ahora se ha reiniciado todo el principio. No sé si son cosas que chocan entre ellas. Bueno, a mí lo que me choca es que se nos intenta vender como un gran avance la licitación y la adjudicación de un estudio de la salida sur de Vigo que viene a reestudiar lo que ya está estudiado, y parece que volvemos a repetir como los malos estudiantes. La salida sur de Vigo es un proyecto estratégico y fundamental para dar continuidad al eje atlántico con el norte de Portugal y hacia Oporto. También es fundamental para apuntalar pues, la eurorregión, Galicia, norte de Portugal, y también el corredor atlántico al noroeste. Estamos hablando de un proyecto fundamental para la proyección logística y la competitividad del sur de Vigo, y por lo tanto lo que pedimos es un mayor compromiso sobre la salida sur al Gobierno de España, no un mero estudio, que por cierto la salida sur no tiene proyecto con tal específico en los presupuestos del año 2022, también es algo que llama la atención, que no tenga su partida concreta y específica, y por lo tanto dudamos que sigan la planificación de obras del Ministerio, y en ese sentido creo que la unión hace la fuerza y es fundamental estar unidos, tanto el sector portuario, la Autoridad Portuaria de Vigo, el sector empresarial, con la CEP, con la Conferencia de Empresarios de Pontevedra, donde estamos trabajando firmemente y juntos pues, para demandar y solicitar esa actuación que es fundamental. En 2017, cambiando de tema, en 2017 hubo una sequía muy importante, usted la estuvo de cerca, incluso se planteó hacer un trasvase, etc. Luego se hizo un estudio con el Gobierno, que hay unas conclusiones, pero parece que no ha quedado todo muy claro. Ustedes son partidarios de hacer un nuevo embalse. ¿Qué se puede hacer? Porque antes o después ese problema va a ocurrir. Bueno, si alguien ha demostrado que le importa el agua y que tiene soluciones alternativas para mejor gestión del agua en calidad y cantidad a la población, esa fue la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia ya en el año 2016-2017, con esa gran sequía, confirmamos contundentemente que la actuación prioritaria tenía que ser la mejora de la estación de agua potable de Ocasal, que da abastecimiento a todo Vigo. Porque ¿qué pasó en ese momento? El embalse de Eiras estaba al 40%, por lo tanto el embalse de Eiras tenía agua. Lo que no tenía era la ETAP, la estación de tratamiento de agua potable, posibilidades de tratar esa agua cuando los embalses están muy bajos, aunque tengan agua, pues tienen más metales. Esos metales hay que tratarlos y hay que eliminarlos en los procesos de potabilización y tratamiento. Estábamos hablando de una ETAP, estación de tratamiento, que estaba obsoleta, y desde ese momento, incluso años antes, decíamos que esa actuación era prioritaria, y luego propusimos un estudio de alternativas junto con la Confederación para hablar ya de garantías a largo plazo. Por lo tanto, proyecto a corto plazo, ya dijimos en el 2016 que era la estación de tratamiento de agua potable. Vemos que ahora el alcalde de Vigo pues, le adjudica de forma directa a través de la concesión a Aqualia pues, esa estación de tratamiento de agua potable. Nosotros nos alegramos que haya empezado esas obras. Lo que lamentamos es la falta de transparencia y concurrencia sobre la adjudicación de esa obra. Desde luego Aqualia no es una ONG y por lo tanto fehacientemente sabemos que lo que va a pasar es que se incremente el recibo del agua para pagar esa estación de tratamiento de agua potable, y por lo tanto lo que queremos es que se nos diga la verdad sobre esta alternativa que ha elegido unilateralmente el Concello de Vigo. Sobre un nuevo embalse y sobre alternativas a largo plazo, nosotros acatamos lo que dice el estudio de la Confederación sin apriorismos, y lo que únicamente que confirmamos que puede ser tanto un trasvase desde el Miño como un nuevo embalse, son alternativas viables. Lo que no es viable y queda acreditado es que un trasvase del Verdugo, es decir, cuando no hay agua, cuando hay sequía, el Verdugo tampoco tiene agua. Por lo tanto, es matar moscas a cañonazos. Esa alternativa queda acreditada en el estudio y a lo largo del estudio de que esa actuación no resuelve el problema,
pero en cualquier caso, dada la envergadura a largo plazo para garantizar el abastecimiento con un nuevo embalse o con un trasvase del Miño o conjugar las dos, creemos que es imprescindible la declaración de interés general del Estado en Galicia para acometer esas obras. Hablando de ríos y de agua, otro proyecto que han presentado en Vigo en el pasado, hace unos meses, fue la zona de inundación del Lagares. ¿Eso en qué quedó? ¿Aunque sí se va a hacer algo? Pues la cuenca del río Lagares es una de las 9 cuencas de Galicia Costa que es de mayor riesgo de inundación. Y hay unos datos desde luego alarmantes y muy significativos del Consorcio de Compensación de Seguros, donde en el periodo 1996-2020, si no me equivoco, fueron casi 17 millones de euros para 2.800 incidencias con respecto a las inundaciones del río Lagares. Eso creo que pone de manifiesto la magnitud del problema de las inundaciones del río Lagares. Viendo todo esto, nosotros hemos redactado unos documentos técnicos que hemos dado traslado al Concello, que hemos dado a conocer, y propusimos un convenio de colaboración junto con el Concello de Vigo, siguiendo las instrucciones del Ministerio para la Transición Ecológica. Xunta de Galicia, como organismo de cuenca, hace las obras, Concello, que tiene las competencias en urbanismo, pone a disposición los terrenos, igual que se hace en toda España, y lamentablemente desconocemos, porque no hay interés por parte del Concello de Vigo en avanzar en este convenio. No tuvimos visto bueno ese convenio, y los 6,8 millones de euros que queremos invertir para paliar las inundaciones en el río Lagares, pues desde luego debe dar una explicación el Concello de Vigo porque no quiere que invirtamos ahí, porque es un problema real. Creo que los datos del Consorcio de Compensación de Seguros es tan llamativo y tan espectacular que desde luego que hace falta actuar. Hay un riesgo real con el Lagares. Hay un riesgo real de inundaciones en el río Lagares que afecta a sectores económicos, ya no afecta solamente pues, a espacios naturales, ¿no? Afecta a sectores económicos, a polígonos empresariales que están en la cuenca del río Lagares afectados y desde luego afecta también a la población y por lo tanto yo creo que no entendemos, no hay explicación ninguna por la que el Concello de Vigo no quiere que actuemos ahí. Dentro del capítulo de desencuentros varios tenemos el mayor de todos, que es el transporte metropolitano. Le comentaba antes de empezar si tira la toalla ya con eso o hay alguna posibilidad en algún momento que se pueda rehacer. Bueno, en la Xunta de Galicia, en la Consellería de Infraestructuras, desde luego no tiramos nunca la toalla. Si estamos hablando de proyectos que son beneficiosos, útiles y necesarios para la gente. En materia de transporte público, desde luego la Xunta ha sido pionera en toda España con la modernización de todas las líneas de transporte de toda Galicia, 3.200 nuevas líneas de transporte más adaptadas a la realidad, totalmente renovadas, con esa medida también pionera que es la tarjeta Xentenova para que los menores de 21 años utilicen el transporte público de forma gratuita y los animemos a utilizar el transporte público. Es una forma de fomentar la utilización del transporte público y descarbonizar la movilidad, que es un objetivo que nos marcamos. Nos encontramos que en Vigo, a diferencia con el resto de las ciudades, pues no quiere entrar en ese transporte metropolitano, por lo tanto en el área de Vigo tiene un transporte incompleto y no le podemos llamar metropolitano. Yo creo que el transporte en Vigo es un transporte o comarcal o interurbano, donde estamos de acuerdo todos los concellos del área metropolitana, excepto el Concello de Vigo, de quererse incorporar a este sistema. Yo creo que a lo largo del tiempo, esperemos para recapacitar al Concello de Vigo, porque a día de hoy son muchas personas de Vigo, 90.000 del área metropolitana que ya usan ese medio de transporte, 20.000 menores de 21 años con esa tarjeta Xentenova y cuando de 313 concellos todos apuestan por este transporte y uno no, yo creo que el problema no puede estar en los 312. El problema era con Vitrasa, ¿no? Con la incorporación de Vitrasa. Bueno, yo creo que lo que piensa una concesionaria no debe condicionar las acciones de un gobierno que gestiona fondos públicos y que gestiona para la gente y para dar y ofrecer mejores servicios. La misma reflexión la hago con Aqualia. No entiendo por qué Aqualia tiene que hacer
la obra de estación de tratamiento de agua potable, intentándonos vender que Aqualia es una ONG y que nos va a hacer la estación de tratamiento de agua potable en Vigo de forma gratuita. Por lo tanto, un concesionario malo es cuando un concesionario condiciona la acción de un gobierno, en este caso municipal. Bueno, vamos vinculado al transporte metropolitano estaría la estación intermodal, que estábamos a punto de inaugurarla, creo que para febrero o marzo, ¿no? Estaríamos ahí, que es su obra, ¿no? Suya, pues porque sí. es toda suya. La estación intermodal de Vigo, la verdad, es un proyecto ilusionante y sobre todo, bueno, es de esos proyectos estratégicos tan complejos que cuando ves que va tomando forma, pues te das cuenta de lo útiles que pueden ser las administraciones poniendo a disposición obras que son necesarias y haciendo ciudad, porque estamos hablando de un proyecto que es el gran centro comercial Vialia, esa gran estación de autobuses integrada en la estación de tren para potenciar todo el transporte público, para potenciar la llegada del AVE cuando llegue a Vigo y junto con ese gran centro comercial. Nosotros ahí, desde presupuestar 18 millones de euros para hacer viable ese proyecto, cofinanciando los accesos, haciendo la estación de autobuses, hicimos posible desde el punto de vista urbanístico, cuando no había plan general, estaba anulado, pues ese gran centro comercial. Desde luego nos hemos volcado y ahora están ahí los resultados y cuando estén los accesos finalizados podremos poner en servicio esta nueva estación de autobuses y yo creo que va a ser un referente, desde luego en España y diría en Europa, como gran centro comercial intermodal que transforme una ciudad. Desde luego va a ser una transformación de la ciudad tremenda. Le gusta, ¿no?, cómo quedó la intermodal, como y todo. Yo me gusta cómo ha quedado el centro Vialia y la estación de autobuses que está integrada en la estación ferroviaria. Sí. Yo creo que va a ser también espectacular y espero que le guste a todos los... Es como un hijo suyo, ¿no? Es como, sí, es como un hijo, como el cuarto hijo. y también para el director de infraestructuras, que también es de Vigo, desde luego uno de los proyectos en los que más gente ha trabajado y más nos hemos involucrado para que saliera adelante y sobre todo eso, siendo un icono y que sea una referencia. Un par de cosas más. Una, durante estas últimas semanas, incluso meses, se ha hablado de crear la Sogama del Agua, que ya creo que ya no se va a hacer, ¿no? ¿En qué quedó eso entonces? Como sociedad, como Sogama del Agua, por diferentes aspectos pues lo hemos descartado. Lo que sí vemos que es absolutamente necesario, desde luego, avanzar en la mejora del ciclo integral del agua. Y lo vemos necesario por dos cuestiones fundamentales. Por responsabilidad ambiental, porque hay un problema de vertidos en las rías, de vertidos en los ríos. Y segundo, por redoblar las ayudas y la colaboración con los ayuntamientos, que son los responsables del saneamiento, de la depuración, y que esa dificultad contrastada que tienen los concellos en depurar y en actuar en sus redes hace pues, que tengamos vertidos continuados y que está afectando a la calidad de las aguas. Y la calidad de las aguas, cuando funciona mal, afecta desde luego al medio ambiente, a la biodiversidad, pero afecta también a la pesca, al marisqueo, al turismo, mismo a la salud pública, que hemos visto casos que afectan a la salud pública. Y con este contexto creo que estamos con una ley valiente, porque yo siempre digo que lo fácil es no hacer nada, pero estamos aquí para mejorar las cosas. Es una ley valiente para ofrecer a los concellos una alternativa para no hacer solo infraestructuras, sino para explotarlas de forma profesional y que tengamos garantías de calidad y cantidad de agua en Galicia y, por lo tanto, como digo, un esfuerzo titánico a favor de los concellos para que ejerzan la depuración y el saneamiento de forma correcta. Una última cosa, usted siendo consellera pues va a inaugurar ahora la intermodal con el presidente de la Junta, supongo, y se inauguró también la autovía del Borrazo, que es una obra muy importante. ¿Hay alguna cosa que le gustaría hacer en los próximos años, una actuación importante, relevante, de peso? A ver, en Vigo, lo que es por parte de la Xunta de Galicia, tenemos desde luego... Vigo-Galicia. Vigo-Galicia. Sí. Bueno, proyectos estratégicos, ya estando en Vigo, en el área de Vigo, yo creo que la Xunta ha estado detrás de todos los proyectos estratégicos que se han ejecutado aquí, desde el nuevo hospital público, desde la nueva depuradora, el IFEBI,
la estación intermodal y luego, bueno, hay Digo proyectos... Con su sello. Con nuestro sello. Con nuestro sello aquí, desde luego, tenemos... la actuación que acabo de visitar en Pereiro y Valladares me parece fundamental, sí. Porque es una demanda desde hace 7 años de los comerciantes y es fundamental. Sobre otras actuaciones de sello de la Consellería, la mejora de la gestión del agua me parece fundamental porque está afectando desde luego a la calidad de las rías. Tenemos ese saneamiento en Teis que no somos capaces de avanzar en él porque el Concello pues, no entendemos que no nos dé el visto bueno a ese convenio que le ofrecemos para invertir y desde luego bueno, proyectos muy a escala de Galicia, pues desde la reforma también del Centro de Salud Olimpia Valencia, que creo que también que viene a completar el Centro de Salud en Bouzas, aunque no afecte tanto, tenemos que avanzar en la autovía Tuia-Guarda, que desde la zona sur de Pontevedra creo que es importante y aunque no sea nuestro sello, pero creo que tenemos que demandarlo, aparte de la salida sur, creo que es fundamental, desde luego, esa autovía Vigo-Porriño, que es de la de mayor accidentalidad de toda España y creo que merece que nos juntemos todos, unir las fuerzas, desde el alcalde de Vigo, todos los alcaldes de la área metropolitana, todo el sector empresarial, todo el sector de transporte de mercancías, porque desde luego es una vía a día de hoy de gran siniestralidad que está lastrando la competitividad del sur de Vigo. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Loterías Sagitario patrocina este espacio.